El Real Madrid le ganó 2-1 al Barcelona, pudo haber sido goleada en el Santiago Bernabéu. Sebastián Camilo Gómez, ¿cómo vio este partido? ¿Qué partidazo se vivió? Creo que pudo haber más goles y al final los merengues son los que están celebrando. Jan, sí, sin duda. Bueno, el Real Madrid, un equipo que hizo una muy buena presentación en condición de local en el Estadio Santiago Bernabéu, se hizo fuerte en casa, era lo que se esperaba, pero también dio vuelta a la página de los últimos clásicos en los que no había podido conseguir victoria. Recordemos que incluso Hansi Flick iba por un récord de Pep Guardiola en cuanto a clásicos consecutivos ganados, no lo logra, se corta esa racha y bueno, Xavi Alonso llegó pisando fuerte con victoria de esos clásicos, de esos partidos que tanto necesita esta clase de equipos como el Real Madrid. Así que vamos a ver qué sucede con lo que resta de liga porque ya le sacó una ventaja muy importante en la tabla de posiciones. Así es, Sebas. Goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham para el triunfo del equipo merengue en el Santiago Bernabéu. El que descontó para el Barcelona fue Fermín López. Y bueno, ya lo hablaremos más adelante. Hubo como 20.000 goles anulados. Una locura de verdad. El tema del VAR estuvo muy pendiente. Hubo una polémica por ahí. Ya enfatizaremos o nos enfocaremos más que todo en también esas polémicas. Pero ¿qué tal? Yo creo que justo ganador el Real Madrid. Un Mbappé que hizo ver muy mal a la defensa del Barcelona. Un Barcelona que sintió bajas, las bajas importantes que tenía de Rafinha, de Lewandowski, que no estuvieron en este encuentro, y bueno, y una ausencia que aunque estuvo en cancha pareciera que no hubiera jugado. Lamine Yamal habló mucho entre la semana y en la cancha la verdad es que muy calladito. Y se la terminaron cobrando sobre el final Carvajal y unos cuantos porque como todos decían, hay que hablar es en la cancha. La Yamal no lo entendió así, empezó a hablar desde la previa y en el terreno de juego ni apareció. De hecho, se salvó en el inicio del compromiso cuando pitan un penalti por falta de él, que después por la revisión del VAR termina respirando porque no lo sancionaron. Pero sí, creo que la gran figura termina siendo Mbappé, más allá del penalti que falla. Lastimosamente para él, buena tajada de Chesney, también hay que decirlo, pero fue el hombre que el dolor de cabeza para el Barcelona fue imparable, anotó, nadie supo cómo frenarlo, después se sustituyó sobre el final del compromiso, aplausos obviamente, pero lo que se lleva a las miradas es, por un lado, Mbappé en el Real Madrid y Yamal, que no apareció, como bien lo decía usted, en el Barcelona quedó en deuda. Esta es la figura del conjunto culé. O sea que hoy no llamaron a Lamine, eso fue lo más triste del clásico para el Barcelona, no apareció su máxima estrella y eso lo ve reflejado ahora en la tabla de posiciones. El Real Madrid es líder con 27 puntos luego de 10 fechas, 22 goles a favor y 10 en contra. Lo sigue el Barcelona parcialmente con 22 puntos, o sea, ya le cogió el Real Madrid 5 puntos de ventaja al Barcelona. Creo que eso es una ventaja bastante importante y más con esos equipos que tienen tanta regularidad en la temporada. Tercero el Villarreal con 20 puntos, cuarto el Español con 18 puntos de gran temporada y el Barcelona tiene 16, perdón, el Atlético de Madrid tiene 16 puntos en el quinto lugar. Un Real Madrid que va cogiendo una gran ventaja en esta liga española, que tiene un Mbappé que está inspiradísimo, que hoy contó con un Jude Bellingham también en su mejor momento. Esa asistencia que le pone a Kylian Mbappé es espectacular. Y bueno, Bellingham, asistencia y gol, termina siendo el gol del triunfo. Entonces yo creo que también la figura de la cancha junto a Kylian Mbappé y Courtois que siempre aparece cuando lo necesitan. Entonces yo creo que el Real Madrid una noche bastante redonda en el Santiago Bernabéu. Y usted que hablaba de arqueros de Courtois, bueno, en el Barcelona, si no es por Chesney, ese 2-1 terminaba siendo una victoria más holgada y más ampliada, sumado, como bien lo decías, a los goles que le anularon al Real Madrid por fuera de lugar, todos claros, salvo uno que generó polémica, que fue el primero de Mbappé, un fuera de lugar de esos milimétricos que tanta polémica generan, porque en realidad fue, como dicen por ahí, si calzaba menos, no lo sancionaban, fue por la puntica del cuello, no fue por nada más. Así que esas reglas creo que hay que empezar a revisarlas porque incluso los aficionados al fútbol no están tan de acuerdo con ese fuera de lugar semiautomático porque es muy, muy límite, o sea, no es un fuera de lugar que saque alguna ventaja, que esté muy adelante del defensa, así que, bueno, había sido una joya, un golazo, el balón picando, remata de media distancia, imposible de atajar, pero bueno, así son las cosas, igual alcanzó al Real Madrid, Mbappé un buen partido, Chesney, como bien lo decía, en Barcelona, el arquero Chesney fue el único que pudo hacer algo, que figuró porque los demás poco y nada, incluso llama la atención también la expulsión de Pedri, un jugador de esos que uno dice son calmados, no son tranquilos, no son polémicos, bueno, el desespero del Barça llevó incluso a que Pedri viera tarjeta roja en el equipo.
Bueno, y una expulsión creo que bastante clara, no hay polémica ahí. La primera amarilla se la habían sacado por agarrar de la camiseta a Vinicius, que de hecho, gran camiseta la del Real Madrid, porque la verdad después de ese jalón no se rompió, entonces buena calidad. Y luego esa durísima falta contra Tchouaméni ya en los instantes finales del partido, creo que nada que reclamar. O la otra polémica, ya usted habló de esa polémica, ese fuera de lugar milimétrico que le cobraron a Kylian Mbappé. También hubo un poco de controversia ahí con ese penal que le sancionaron al Real Madrid, esa mano de Eric García en la que pues, a ver, por inercia casi que levanta la mano casi para levantarse porque iba casi arrodillado, revisaron la jugada y terminaron pitando el penalti. Afortunadamente luego Szczęsny se lo ataja a Kylian Mbappé, pero eso también generó una controversia. Estos clásicos españoles siempre tienen esos picantes, siempre tienen esas controversias, entonces el fuera de lugar milimétrico, este tema también de la mano que le pitaron a Eric García, el penalti del inicio de Lamine Yamal contra Vinicius, que sí, que no. Pero bueno, esto es lo que siempre trae en el clásico español porque acapara las miradas del mundo del fútbol y eso es lo que siempre va a ocasionar. De hecho, el Cholo Simeone hablaba en la previa de este partido y le preguntaban, bueno, ¿cómo se vive desde afuera un Barça-Real Madrid? ¿Por quién va? Y él decía, la verdad no voy por ninguno porque obviamente es rival de nosotros, pero independientemente de lo que pase, aquí el que tiene que ser la figura es el árbitro, porque desde la presión que tiene él es impresionante y lo vimos. Siempre hay polémicas, el VAR intervino, una roja, pelea al final, tuvo que separarlo. Bueno, de todo pasó para el tema arbitral también, que incluso en el segundo gol, en el de Bellingham, reclamaban un codazo sobre Cubarsi, que finalmente no se sanciona nada, pero son esos detallitos y como bien dicen, a ver, la camiseta pesa y en estos casos ambas pesan bastante, así que no es nada fácil para un árbitro tomar una postura o una decisión en situaciones que son un poco complejas o que se miden por detalles muy mínimos, pero creo que en términos generales los goles anulados fueron bien, la roja fue justa, el penalti fue tal vez lo que más polémica generó, la que decías de la mano de García, pero de resto bien manejado, no hubo ningún inconveniente, así que ahí está victoria muy positiva para el Real Madrid y complejo para el Barcelona, que empieza a colgarse. Muchos dirán, hasta ahora van 10 fechas, 11 fechas, en fin, pero es que en esta clase de torneos donde dos equipos nunca se den terreno, termina siendo una ventaja casi que la necesaria para coronarse campeón. Así es, Evitas, y ya para ir terminando tenemos que hablar también porque, por ejemplo, usted tocó el tema de los árbitros, así como lo dijo Simeone. Joan Laporta, horas previas al partido, también dejó una declaración bastante polémica en la que dijo y acusó de cierta manera a la televisión del Real Madrid, recordemos que el Real Madrid tiene un canal, de siempre como que condicionar al árbitro porque empiezan a hablar que esto, que este árbitro nos ha ido así, que yo no sé qué. Entonces eso también generó mucha polémica. En el Barcelona hablaron demasiado y post partido, ya cuando se terminó el partido, este tema de Vinicius diciéndole a Lamine Yamal que había hablado mucho y todo este tema. Entonces, son polémicas que, aparte del juego, también te dieron ese picante al clásico, ahí involucrando obviamente al árbitro central, que tuvo una muy buena actuación para mí personalmente. Y bueno, este tema de Lamine Yamal, que obviamente perdiendo y con lo desaparecido que estuvo en la cancha, hoy no los llamaron, definitivamente le iban a cobrar sus declaraciones y eso fue lo que pasó. Ahí Vinicius tenía ganas de pelear y fue y lo buscó, ¿no? Y que otro capítulo también para Vinicius, cuando lo reemplazan, salió un poco pronto para él, bueno, para él y para todos, creo. Obviamente él no quería salir, pero sí sorprendió el hecho de que sobre el minuto 70 saliera al terreno de juego para darle paso a Rodrigo. Su reacción creo que lo dijo absolutamente todo. Mala cara, hizo pataleta, se fue al camerino, ni siquiera se quedó en el banco de suplentes, le hizo mala cara a Xavi Alonso y 7 minutos después mostraron una imagen que ya estaba ahí sentado en el banco de suplentes con sus compañeros, pero bueno, también hace parte de cómo se vive en esa clase de partidos con tanta intensidad, nadie quiere salir, todos quieren estar en cancha, y más un jugador como Vinicius que independientemente del nivel en el que está, en cualquier momento te marca la diferencia, y bueno, eso era lo que quería hacer, el que participó en algunas acciones, no como él quería tan determinante, pero poco a poco va encontrando ese nivel al que nos tenía acostumbrados y que también se va acoplando a la idea de Xavi Alonso. Bueno, Sebas, con eso creo que vamos a la gente súper informada. Hablamos de las polémicas, de qué fue lo que pasó, del antes, del durante y el después de este clásico español entre Real Madrid y Barcelona. Felicitaciones a los hinchas merengues, ganaron 2-1, están ahí arriba, líderes, 5 puntos de ventaja frente al Barcelona. Y por último, para cerrar, Sebas, Real Madrid versus Valencia en la próxima fecha, sábado 1 de noviembre, a las 3 de la tarde hora colombiana. Y el Barcelona se medirá al Elche el domingo 2 de noviembre a las 12:30. Cevitas, gracias por acompañarme. Ahí nos estamos viendo y bueno, un saludo. Chao pues. Chao.